Mi nombre es Verushka Gómez Dickinson, soy fundadora y directora de CRM Grupo Empresarial, Conciencia y Creatividad que Revolucionan a México, en donde tenemos diversas marcas, emprendimientos, iniciativas, proyectos. Soy una persona creativa, autora, conferencista, mentora, consultora en diversos ámbitos, profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, arquitecta de formación con una maestría en Ingeniería en Energía, diversos diplomados y certificaciones en comercio exterior, negocios internacionales, proyectos de inversión, turismo, project manager. Y actualmente estoy estudiando un máster para formarme como consteladora familiar, viajera, aventurera y pata de perro de corazón. Y a lo largo de todos estos años he tenido el privilegio de recibir diversos premios y reconocimientos nacionales e internacionales por no solo todos los proyectos realizados, sino también por los equipos que he liderado en temas de sustentabilidad, eficiencia energética, diseño, construcción, ingeniería, deporte, turismo, salud mental, género, de tal manera de siempre enfocarlos en esta visión socioambiental con el ámbito de la filantropía. Y hoy quiero compartir uno de los proyectos que no solo se está convirtiendo en uno de mis consentidos, sino que está siendo uno de los más retadores hasta ahora en mi vida. En su momento lo denominé auténtica transformación. Y este proyecto nace porque yo no sé si tú en algún momento de tu vida has sentido que estás o estabas en piloto automático. Y yo denomino piloto automático como este manual, ¿no? De crezco, estudio o no, pero hago algo con mi vida, pero me pongo a trabajar para generar dinero y entonces construyo una familia, me caso o no me caso, pero tengo un patrimonio y entonces sigo avanzando y esta competencia de tener más y más y más y más y más y listo, ¿no? Eso es como el manual de ir en el piloto automático, pero en ese piloto automático de pronto hay días en los que te sientes estancada, que no avanzas, hay días en los que te sientes culpable si estás descansando, quieres hacer cosas y cosas y cosas pero no las puedes materializar, las relaciones empiezan a ser sumamente tóxicas y todas las personas llegan, te traicionan o te abandonan, o hay muchas veces injusticias en lo que pasa. Por más que intentas demostrar, nunca es suficiente, no recibes esos reconocimientos a todo lo que haces, económicamente el dinero llega, se va y luego cuando compras algo te sientes culpable y luego te estafan y no sabes cómo hacer que el dinero crezca y poder invertir y tener más y siempre es un caos. Y ni qué decir con la relación de papá y con la relación con mamá, ¿no? Es como siempre están ahí las ideas y entonces entran los periodos de ansiedad y llegan estos momentos a veces de depresión, se presentan ataques de pánico, el insomnio y luego hay veces que también no te gusta para nada lo que ves en el espejo, ¿no? Y mucho menos tu cuerpo, no te aceptas como eres. En la escuela o si estás estudiando algo, cuando estás ya trabajando, siempre hay un problema, siempre hay alguien con el que no congeniamos, siempre hay algo, o sea, siempre hay una crisis, todo nos pasa, siempre somos víctimas de todo y luego cuando hacemos algo nos sentimos culpables. Entonces para mí ese era el piloto automático, ¿no? Para mí ese fue como subirme a un vehículo y darle, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el camino a seguir y ese es el vehículo en el que vas y vas en piloto automático. ¿A dónde? No lo sé. Y muchas veces lo único que tienes como referente es lo que hay a tu alrededor o lo que está logrando esa persona y entonces yo lo quiero y por qué esa persona sí puede y por qué no. Y entonces se vuelve muy competitivo todo y cuando no ganas te frustras. Y cuando no puedes controlar las situaciones entonces colapsas. Y luego viene esta parte del perfeccionismo. Y luego sientes que no te mereces nada lo que te está sucediendo cuando las cosas empiezan a ser como favorables o cuando tú dices ya lo estoy logrando, sientes que no te lo mereces y entonces tumbas todo y te autosaboteas y todo es un caos. Entonces llegó un momento en mi vida en el que no solo ya
había estado en piloto automático no sé cuántos años, que además me di cuenta que mi vida era una mentira, porque me habían enseñado a mentir toda mi vida, ¿no? No me habían enseñado a expresar lo que quería, ni lo que sentía, ni lo que me dolía, sino era mentir para ser aceptada, o mentir para convivir, o mentir para obtener lo que quería. Entonces yo sentía que las personas también me mentían, ¿no? Como, pues, si yo miento, esto es normal. Sin embargo, un día me di cuenta que mi vida no solo había sido un absoluto fracaso en comparación a todo lo que decía este manual, sino que además de todo eso por lo que siempre había ido y buscado y querido, pues estaba por los suelos. La relación se había ido, mis relaciones de amistades, había quebrado los negocios, había roto sociedades, había entrado en una superdeuda, me fui a bancarrota. La relación con mi papá estaba horrible, la relación con mi mamá también. En el trabajo, en lo que estaba estudiando, tenía problemas en todos lados. Me quedé sin casa, me quedé sin coche, me quedé sin amistades, me quedé sin relación. Perdí todo, ¿no? Y además de todo, estaba etiquetada dentro de esto como fracaso, porque no me había casado, no tenía hijos, no tenía un patrimonio. Todo lo que había construido profesionalmente se había desmoronado. Entonces dije, pues no te queda más que empezar de cero. Pero si vas a empezar de cero, entonces haz las cosas diferente. Porque todo lo que has hecho hasta el día de hoy no te ha funcionado hacia lo que tú quieres conseguir o hacia lo que sueñas lograr. Porque para mí ese manual o ese piloto automático no necesariamente me estaba llenando, me estaba haciendo llegar o acercarme ni a esa libertad, ni a esa plenitud, ni a esa felicidad, ni absolutamente a nada, ¿no? Entonces dije, tienes que hacer algo diferente, tienes que hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Entonces, si ya vas a empezar de cero, pues empieza haciendo algo diferente. Y ahí fue cuando comencé a devorar libros, a ir a terapia, a ir a talleres, sesiones, retiros, pláticas, conferencias, constelaciones, programas de crecimiento personal. Acudí con personas que estaban ya en ese camino haciendo cosas diferentes y obteniendo resultados diferentes en temas de liderazgo, finanzas, comunicación, creencias, espiritualidad, inteligencia emocional, de tal manera de yo poder aprender de esas personas y entender cómo lo habían hecho, qué técnicas habían usado, cómo lo estaban construyendo y sobre todo qué resultados habían logrado. Entonces ahí fue donde empecé a caminar y a transitar todo un proceso que hoy puedo decir que hasta el día de hoy siento que es un proceso que nunca termina. O sea, no es un camino que tenga un inicio y un fin. Sí creo que tiene un inicio porque siempre va a haber un punto en el que te va a detonar o vas a salir de ese piloto automático y vas a decir, algo aquí ya no me está gustando y quiero cambiar, pero no sé si necesariamente vas a llegar a un final como tal, porque cuando llegas a cierto camino a ese cierto punto de ese camino, te das cuenta que se vuelve cada vez más infinito y más infinito y más infinito, pero más gratificante y más gratificante. Entonces, yo hoy digo, no quiero que se acabe, ¿no? No quiero que se acabe todo esto que he logrado, porque hoy, a diferencia de cuando estaba en piloto automático, me doy cuenta que el haber hecho cosas diferentes me está trayendo resultados diferentes y son cosas que hoy sí me gustan, que hoy sí disfruto, que hoy sí valoro, que hoy sí agradezco. Y principalmente porque me di cuenta de algo muy poderoso. Primero, que todo es conciencia, ¿no? Para mí yo lo llamo ese punto de decisión, un despertar de conciencia. Porque salí del piloto automático y entré en esta conciencia. Y después, darme cuenta que todo lo que pasaba en mi realidad cuando estaba en ese piloto automático era un reflejo absoluto de lo que estaba pasando allá adentro. ¿En qué sentido? En el sentido que hasta que yo no saldara la deuda que tenía allá adentro, mis deudas no se iban a saldar allá afuera. Hasta que no dejara de abusar de mi energía, de mi cuerpo,
de mi tiempo, las personas iban a seguir abusando de mí. Hasta que no dejara de traicionarme, porque estaba traicionando mis sueños, lo que quería, lo que buscaba, las personas me iban a seguir traicionando. Bueno, hasta que no tuviera una postura en la vida, hasta que no pusiera límites, hasta las personas iban a seguir pasando y haciendo lo que querían. Hasta que no me volteara a ver, las personas no me iban a ver. Hasta que no me diera amor, me abrazara, me sintiera merecedora, me permitiera recibir. Hasta que no me permitiera recibir, no iba a dejar de sentir culpa por recibir. Y hasta que no dejara de rechazar todo eso que la vida y el universo tenía para mí, no iba a poder conectar con eso que quería materializar. Entonces, ahí fue cuando comencé a construir esa solución y dije, ok, esto es un camino largo por recorrer, esto no va a ser de un día a otro, esto, ¿no? Pero ¿cómo hago para entonces ahora evitar todo lo que estaba evitando, empezar a saldar la deuda, evitar abusar de mí, evitar traicionarme, ¿no? Y entonces fui entendiendo qué había pasado a lo largo de mi vida, qué había pasado en mi infancia, en mi adolescencia, cuáles habían sido los traumas, el lugar o dentro de este sistema, cuál era mi lugar, dónde estaba yo ubicada en este sistema familiar, en el sistema colectivo, en el sistema universal, cómo me estaba yo relacionando y desde dónde me estaba relacionando, si me estaba relacionando desde esos vacíos y esa necesidad y ese dolor y ese miedo, y me quería relacionar desde el amor, ¿cómo lo tenía que hacer? ¿Cómo tenía que dejar eso, enfrentar eso, dejar de protegerme, dejar esas estrategias, esas máscaras, dejar de mentir, empezar a conectar con mi vulnerabilidad? Porque me di cuenta que entre más conectaba con mi vulnerabilidad, más salía mi superpoder, porque era mi parte más auténtica, ¿no? ¿De qué manera iba a poder yo construir ese sueño y llevarlo a que se materializara sin que necesariamente esos miedos me paralizaran? ¿De qué manera ese gran amor y ese corazón que está ahí adentro iba a poder salir sin miedo a que lo lastimaran y que lo traicionaran? Y que si en algún momento lo lastimaban, tampoco volviera a ese punto de cerrarse y de decir ya no más y aquí se acabó todo, ¿no? Entonces fui construyendo un camino para ir recorriendo ese proceso, porque entendí que tenía que ir sanando todo eso, cuidando mi energía, dando pasos para poder ir teniendo esos cambios y entonces sí construir lo que estaba buscando. Empecé a obtener resultados muy pequeños, pero muy contundentes, y hoy cada vez esos resultados son más contundentes y más grandes. Pero creo que sí fue ir un paso a paso, un día a la vez, y solo seguir. Porque muchas veces cuando permitía que entraran esos pensamientos de cuestionamiento, cuando le daba chance al miedo de entrar, porque si es que no sé si ahí todo colapsaba, ¿no? Entonces era como, solo hoy, pero no era un solo por hoy de hoy no voy a estar en piloto automático, hoy no voy a tomar, hoy no voy a saturarme de trabajo, solo por hoy no voy a enojarme. No, al contrario, era todo lo contrario. Era hoy vas a enfrentar el miedo, hoy vas a conectar con tu cuerpo, hoy te vas a dar oportunidad de ser vulnerable, hoy te vas a dar oportunidad de reconocer que estás sintiendo, hoy te vas a dar oportunidad de reconocer cuando estés necesitando merecimiento, cuando estés conectando con el miedo, cuando estés conectando hoy, solo hoy, y mañana no sé qué va a pasar, pero hoy date esa oportunidad y date ese tiempo. En lugar de negarlo, era aceptarlo y reconocerlo. Y por otro lado también me di cuenta de algo, porque en todo este camino, en todo este proceso, tú podrías pensar que mi historia o esto que te estoy contando puede ser una entre 1,000,000, o que quizá a ti nunca te ha pasado, y qué padre que no has atravesado por estas confrontaciones tan duras. Sin embargo, yo te diría, si hoy no estás viviendo la vida que necesariamente quisieras vivir, cuestiónate si valdría la pena salir de piloto automático y entrar a ser el piloto de tu propia vida. Porque me he encontrado a lo largo de este camino que no solo
son temas necesariamente míos. He tenido la fortuna de poder estar en otros países, convivir con otras personas, tener relaciones tanto con hombres como mujeres y darme cuenta que las heridas normalmente están ahí, que las amenazas están ahí, que las estrategias que utilizamos para relacionarnos están ahí. Y sobre todo, algo que nos atraviesa a todas las personas son estos vínculos. Estos vínculos porque independientemente de los caminos que se utilicen pero todos venimos de un papá y de una mamá. Y esos son nuestros vínculos primarios. Y pertenecemos a un sistema. Y pertenecemos a subsistemas. Y tenemos vínculos que son los que establecen este orden en los sistemas. Entonces, hay algo que yo aprendí que es, antes del amor está el orden. Y cuando te ordenas, cuando tomas tu lugar en ese sistema familiar, en ese sistema social, en ese sistema organizacional, en ese sistema universal, cuando encuentras tu lugar, entonces todo se alinea. Entonces las personas que entraron y que me fui topando en todos estos momentos, en este proceso, independientemente de la cultura, el idioma, el género, el sexo, quienes decidieron realmente entrarle, seguir caminando, tomar su lugar, son personas que hoy están obteniendo estos resultados. Sin embargo, esas personas que muchas veces decidieron ya no seguir y que no consideraron que fueran lo suficientemente valientes o que necesariamente el salirse del piloto automático y de su zona de confort no era su ideal, hoy siguen en este caos constante, en esta lucha constante, en estos problemas en las relaciones, problemas con papá, problemas con mamá, enojo, rabia, frustración, falta de aceptación, un sinfín de cosas que hoy que lo puedo ver a la distancia, me doy las gracias y me digo, gracias por haber tenido el valor de haber atravesado eso que tanto te asustaba, que tanto te paralizaba, porque hoy los resultados lo valen por todo, ¿no? Normalmente las personas hoy me dicen, a mí no me interesa salir de mi zona de confort, yo estoy bien. Sin embargo, yo te diría, pregúntate si realmente eres feliz, si has vivido de una manera sabia, si eres líder de tu propia vida, si tienes ya el control sobre tus emociones, sobre tus decisiones, sobre poner los límites, porque muchas veces lo que no controlamos o lo que no dominamos nos controla y nos domina a nosotros. Y yo no hablo de un control en un tema del deber ser o de que el control sea malo y que quiero tener todo bajo control para que no me lastimen, sino de poder manejar esas emociones, de poder controlar esta nave que me está llevando hacia donde yo quiero, este vehículo que me está llevando hacia donde yo quiero, poder controlar todos los elementos para llegar a donde yo quiero. Y en este camino, en este caminar, también me di cuenta de varias cosas y fue por eso que hoy estoy retomando el proyecto de Auténtica Transformación desde un punto de mucha congruencia y de mucha responsabilidad. Para mí, y una de las razones por las cuales me llevó más de un año poder retomarlo y lanzarlo, fue porque a lo largo de estos años me he topado con muchas personas que se aprovechan de este dolor, que se aprovechan de esta inconsciencia, pero al mismo tiempo de esta necesidad o de este deseo de querer aprender a manejar esta nueva nave y obtener nuevos resultados, ¿no? Y entonces de pronto te ponen desde un punto muy irresponsable porque sigue aquí habiendo un tema de ganar, de aprovecharte, de competir. Y te ponen en una situación sumamente vulnerable, en una situación en donde no hay una contención, porque no es que vayas a pasar de un vehículo al otro y ya está,
¿no? Sino hay un proceso para aprender, hay un proceso de transitar. Para llegar a este orden, a tomar tu lugar, hay que atravesar todo un camino. Entonces, en ese andar, en ese caminar, hay muchas personas que yo les llamo estafadoras y farsantes de este dolor y de esta necesidad. Y eso también agudiza, porque entonces cuando sales del piloto automático y vas a entrar a este nuevo vehículo, puede haber mucha incertidumbre, puede haber mucho dolor, puede haber mucha frustración. Y entonces no solo es que vayas para atrás, sino que además caes en un hueco y en una densidad que salir de ahí cuesta todavía mucho más que el simplemente haber estado en piloto automático, porque ahora ya eres consciente y entonces conectas y refuerzas las heridas, la culpa, el no merecimiento, la insuficiencia, ¿no? De tal manera que se vuelve todavía más caótico. Y estas personas que desde esta inconsciencia y desde esta incongruencia hacen estas cosas, pues cada vez abundan más, porque es parte del sistema, es parte de esta querer más y querer más y querer más, sin entrar a esta alineación de entender hacia dónde vamos y que cada persona tiene sus tiempos, sus procesos, su contexto. Porque voy a contar algo que para mí fue sumamente revelador cuando lo comprendí. La manera en la que nosotros interpretamos el mundo como seres humanos es a través de nuestros sentidos. Normalmente identificamos 5, pero tenemos muchos más sentidos. Entonces, cuando llegamos a este mundo, somos totalmente corazón y es como si nuestra mente estuviera en blanco. Y conforme vamos avanzando, conforme vamos pasando los días, los años, nuestros sentidos son nuestra interfaz a través de la cual todos esos comandos, esos códigos, esas asociaciones se van registrando en la mente. Entonces, vamos escuchando, vamos creando creencias, vamos creando visiones, vamos creando sensaciones, vamos creando emociones. Y entonces, todos los sentidos vamos interpretando la realidad y vamos generando estas asociaciones de tal manera que se vuelven los pensamientos como esos códigos o esos comandos que nos van a llevar a tomar acción. Pero muchas veces esa acción se va a convertir en una reacción. ¿Por qué? Porque yo voy a pensar algo que me va a activar una emoción o una sensación y voy a reaccionar. No necesariamente a accionar, sino a reaccionar ante eso. Entonces luego dices, ¿por qué hice lo que hice? ¿Por qué actué como actué? ¿Por qué pensé lo que pensé? ¿Por qué le dije eso a esa persona? Porque ya hay un comando allá adentro que te dice cómo actuar y cómo reaccionar. Entonces, este proceso, este camino de salir de ese piloto automático en donde reaccionas, nos lleva a ir un poco a la inversa, en donde realmente ponemos este cuerpo, esta energía, estos pensamientos, estas acciones al servicio de nuestra alma. Más adelante lo voy a ir contando, pero algo que quiero adelantar es, yo llegué al punto de entender esto que muchas veces escuchaba y no lo comprendía, de ser un alma viviendo esta experiencia humana. Entonces nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestros pensamientos, ¿no?, son el vehículo que le va a ayudar al alma a experimentarse en esta vida. ¿Y cómo se va a experimentar? Pues a través de todo lo que pensamos, sentimos, actuamos, vivimos, probamos, ¿no? Entonces, cuando estamos en este proceso, en este camino, y se abren todos esos portales donde el alma empieza a experimentarse, donde los pensamientos empiezan a cambiar, donde los sentimientos, donde los comandos, y alguien llega y de pronto interfiere en ese proceso o te lleva por un camino en el cual no necesariamente tienes todos los elementos, entonces se vuelve algo muy delicado. Y es ahí donde a mí me costó un tiempo considerable, estoy hablando de más de un año, el poder desarrollar y crear un sistema en el cual yo decía, quiero y busco que sea totalmente congruente con todo lo que yo he vivido y con todo lo que me ha lastimado y creo que hoy me podría haber ahorrado y con todo lo que me hubiera encantado tener. Entonces decidí convertirme en esa guía, en esa persona que a mí me hubiera encantado que me dijera,
vas a vivir esto, vas a pasar por esto, pero puedes sentir esto, pero puedes usar esta herramienta, puedes usar esta técnica, y que también me diera esa contención cuando la necesitaba y cuando decía, pero es que no entiendo qué está pasando, ¿por qué está doliendo tanto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué las personas ahora están reaccionando así? ¿Por qué mis pensamientos están tan caóticos? ¿Por qué la ansiedad está tan desbordada? ¿Por qué? ¿No? Y entonces que me fuera explicando y que me diera la oportunidad a mí también de experimentarme a mí sin necesariamente buscar hacerlo como lo hacen otras personas. A mí algo que me conflictuaba muchísimo era, si yo pude, tú puedes. Yo decía, ok, pero tu contexto no es el mismo que el mío, tu herida no es la misma que la mía, ¿no? Entonces, desde esa parte, yo no te estoy diciendo si yo pude, tú puedes, sino te estoy diciendo, hay un camino que a mí me funcionó, que a mí me sirvió, hay herramientas que a mí me han sido de ayuda, hay estrategias que a mí me han funcionado y hay cierta información que yo he encontrado que me ha ayudado a sanar. Y hay ciertas técnicas que me han ayudado a llegar con mucha más claridad y a poder tomar mi lugar. Entonces, yo me cuestioné muchas veces porque las personas me decían, ¿por qué no lo cuentas? ¿Por qué no compartes tu historia a través de un libro? ¿Por qué no lo escribes? Y sí creo que la escritura, porque lo he experimentado, es sumamente sanadora y el libro puede ser una herramienta, es uno de mis favoritos. Yo devoro libros porque ahí es donde encuentro respuestas, porque ahí es donde encuentro... Y algo que me he dado cuenta, que fue lo que intenté plasmar en este proyecto, es que cuando yo tomo un libro, somos el libro y yo. Entonces no hay una persona diciéndome, entonces la interpretación de ese libro es la mía. Cómo yo lo aplico, cómo yo lo vivo, es mi voz con la interpretación con ese libro. Cuando entra una persona con sus propias heridas, con sus propios temas, a quererte decir por aquí, por acá, o a interpretar ese libro, viene ya con todo esto, y entonces no necesariamente en mi caso era lo más óptimo. Sin embargo, para mí también era importante conocer y aprender los testimonios de otras personas que ya habían pasado por ahí. Y por otro lado también era como, dime cómo lo hiciste y enséñame a hacerlo. Entonces decía, ¿cómo puedo yo, por un lado, trabajarlo desde un libro que me funciona, pero por otro lado dar mi testimonio, pero por otro lado guiar, Entonces fui con esta parte creativa, que es uno de mis talentos, construyendo todo este proyecto. Y por eso se ha vuelto de los más retadores, porque meter todos estos elementos que a mí me ha funcionado, pero al mismo tiempo salirme del protagonismo y decir, esto no es mi proceso, sino este es un camino el cual tú puedes seguir, y esto es lo que a mí me ha funcionado. Entonces fue como ir construyendo Auténtica Transformación, y llegué a construir el mundo de Auténtica Transformación. Entonces, el mundo de Auténtica Transformación se compone de muchos elementos, de tal manera de poder darte ese nuevo vehículo, ¿no? Yo al mundo de Auténtica Transformación lo denomino como el vehículo de la conciencia. El otro, en el que seguramente muchas personas han experimentado y saben de lo que le hablo, es el vehículo del piloto automático, ¿no? Donde le picas y vas. Y este es el vehículo de conciencia, de responsabilidad, de congruencia, de autenticidad, de todo esto donde tú llevas el control de tu propia vida y te vuelves líder de tu propia vida y descubres tu verdad y tomas tu lugar y dices a dónde quieres ir y qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer, ¿no? Entonces, creé el mundo de Auténtica Transformación y me dije, en el mundo de Auténtica Transformación tiene que haber de todo lo que tú has experimentado, de lo que has vivido, pero lo tienes que poner al servicio de las personas para que las personas los puedan usar a su ritmo, a su tiempo. Y por otro lado, tú también puedas ir contando cómo cómo viviste ese proceso, qué pasaba, cómo usaste la herramienta, qué cosas te funcionaron, qué cosas no te funcionaron. Y a partir de ahí poder guiar a las personas, y cuando alguien te diga, oye, estoy atorada aquí o estoy atorado aquí, ¿me puedes ayudar? Tú puedas contener y puedas guiar, ¿no? Entonces, me llevó bastante tiempo, pero hoy estoy muy contenta porque ya estamos listas y listos para poder sacar este proyecto a la luz, que sea visto y que sea
experimentado por las personas que así lo deseen. Entonces, el mundo de auténtica transformación se compone de 7 aldeas. ¿Por qué aldeas? Porque es la manera en la que yo fui entendiendo cómo fueron mis procesos y porque para mí fueron esos 6 pasos, y ahorita les voy a decir por qué son 7 aldeas, pero yo lo manejo en 6 pasos. 6 pasos o 6 momentos o 6 senderos en los cuales yo transité hasta llegar al que estoy ahora, que es yo le llamo la estación del orden y del amor, ¿no? Tomé mi lugar, estoy donde me corresponde en mi lugar y estoy actuando desde el amor y estoy tomando decisiones desde el amor y estoy siendo amorosa conmigo, con mi entorno, con las personas. Pero para llegar ahí yo lo agrupé en 6 senderos, ¿no? Entonces, hay una 7ª aldea, que esa es la aldea donde yo concentré todas las herramientas, las técnicas, los elementos, los vehículos que yo fui utilizando para recorrer esos senderos. De tal manera que en esa aldea, en la aldea 7, que yo le llamo la aldea neutra, yo iba cada que necesitaba, obtenía mis herramientas, y luego iba y las ponía a prueba. Y luego regresaba, leía un libro, hacía, y luego iba y la ponía a prueba. O iba a una constelación, constelaba y luego veía qué pasaba. O iba a un retiro, a una plática de crecimiento personal y tal. Entonces, ahí fue donde concentré todas estas herramientas y también creé un cuartel de resguardo, el cuartel general, donde están todos los villanos, porque a lo largo de todo este recorrido me he topado con muchos villanos. Les voy a ir contando conforme vayamos avanzando quiénes son, pero también con muchos personajes y muchas versiones de mí. Y por otro lado, también en ese cuartel general están las pócimas, los antídotos y las armas. Uno de los personajes más importantes, no les voy a revelar cuál es el villano todavía, porque ese quiero que lo vayan descubriendo y en su momento lo voy a revelar, pero uno de los villanos más recurrentes, vamos a llamarlo así, es el miedo. Y el miedo puede llegarte a paralizar, porque el miedo nace de los pensamientos, durísimo. Lo vamos creando en esta historia, vamos creando nuestro propio miedo. Y entonces necesitas a veces un arma para poder vencer al miedo, porque el miedo te puede paralizar. Y entonces si te paraliza el miedo, pues es como cuando juegas congelados, ¿no? ¿Quién te descongela? O sea, ¿cómo te descongelas? Entonces necesitas herramientas, armas, pócimas, antídotos para poder ir venciendo a estos villanos. Y luego hay una isla que para mí fue fundamental hacer, que es la isla de la diversión. ¿Por qué? Porque a lo largo también para mí de todo este proceso, para mí era muy importante divertirme, ¿no? Porque si no se vuelve sumamente denso, sumamente, o sea, entrar a tocar esas heridas, entrar a tocar ese dolor, te drena, o sea, es un gasto energético importante. Tocar la ira, tocar la rabia, tocar el enojo, el rencor, darte cuenta muchas veces que esa enfermedad que mucho tiempo estuvo ahí, pues resulta que puede tener referencia con tu sistema familiar, con una falsa lealtad o con tu cuerpo hablándote todo el tiempo, protegiéndote, o ese síntoma o esa relación donde, ¿no? Esa toxicidad. Entonces, cuando empiezas a ser consciente, el ser consciente es duro, ¿no? Entonces, para mí algo que fue muy importante fue tener estos momentos de diversión y de esparcimiento de todo tipo. Ir a conciertos, a fiestas, a viajes, a conectar con la naturaleza, a retiros de silencio, a un sinfín de cosas que para mí me expandían, escuchar música que me subía mi energía, comer con personas que me llenaban,
todo eso que para mí fue complemento fundamental. Entonces yo dije, en el mundo de auténtica transformación tiene que existir la isla de la diversión, porque si no esto se va a volver caótico. Porque también si ya entraste al mundo, si ya te saliste de ese piloto automático, el no seguir ahí te puede dejar en el vacío y entonces se vuelve mucho más caótico. Y entonces regresar, ya sea piloto automático, que es casi imposible, porque ya eres consciente, ya te bajaste de ese vehículo, pero regresar al mundo de auténtica transformación puede ser muy complicado. Entonces dije, ¿qué hay que hacer? Una isla de la diversión. Y en la isla de la diversión te puedes pasar el tiempo que tú quieras. Si dices, ya, pausa, tiempo, te puedes quedar ahí, pero no te sales del mundo, ¿no? Entonces dije, ok, ¿de qué manera lo empiezo a compartir? Entonces decidí lanzar un curso. Es un curso que va a estar en línea, va a estar disponible todo el tiempo. Cada que quieras entrar vas a poder ver las sesiones, va a haber sesiones de acompañamiento, de contención, va a haber, creé una comunidad de auténtica transformación, creé un club de lectura de auténtica transformación para poder ir compartiendo estos libros que a mí me han sido de ayuda. Esta comunidad, porque muchas veces el escuchar el testimonio de alguien más, el entender que alguien más está pasando por lo que tú estás pasando, es clave para poder seguir adelante y saber y sentir que no estás sola. Y por otro lado también creé una base que la denomino la base o la estación de asentimiento y contención, que es cuando ya he ido avanzando en estos procesos, puedo entrar a esa base, puedo integrar, puedo asentir, puedo sentirme contenida, y si algo pasa puedo ir y preguntar y puedo... Entonces, este curso lo que pretende es darte todas esas herramientas, esos ejercicios. Voy a dar también rituales que a mí me han funcionado a lo largo de este proceso, refiriéndome a gratitud, amor propio, cómo cuidar tu energía, rituales de abundancia, rituales para conectar con tu linaje, entrar al sistema de papá, entrar al sistema de mamá, poder armonizar los lugares en los que estás, armonizar tu energía, en fin, una serie de rituales que los voy a acompañar también con una serie de meditaciones. Meditaciones para que puedas ir entrando cada vez más a estos momentos de crecimiento, de descubrimiento, de cuestionamiento, y puedas ir sintiendo y conectando también con tu cuerpo. El conectar con el cuerpo, el establecer ese lenguaje con el cuerpo es fundamental, porque en medida que vamos estableciendo el contacto con el cuerpo, entonces las emociones nos empiezan a hablar, y entonces esos pensamientos se van equilibrando, esas emociones empiezan a reportarnos, esos sentidos empiezan a ayudarnos a entender qué sí es nuestro, qué no es nuestro, qué creencias nos limitan, cuando siento miedo, si tengo esta reacción, con qué pasó en mi cabeza cuando sentí esto, o si olí esto y me paralicé, o si escuché esta frase y actué o reaccioné, ¿por qué? Entonces necesitamos esa conexión, y a través de que hay muchas maneras, pero uno de los vehículos más poderosos que yo he experimentado hasta el día de hoy es la meditación. Entonces, yo también denomino, para ir de aldea a aldea, que necesitas vehículos. O sea, te tienes que desplazar en cada una de las aldeas. Ya que entras a la aldea, pues vas a recorrer el sendero. Pero para ir de una a otra necesitas vehículos. Entonces, por ejemplo, uno de los vehículos son las meditaciones. Otro vehículo que alguien diría, ¿de qué estás hablando?, es el dolor. Para mí el dolor en un inicio era un estigma, un tabú, porque decía, es que el dolor, ¿no? Normalmente nos enseñan que el dolor es malo. Pero para mí el dolor hoy es uno de mis mejores aliados. Cuando algo duele, ahí hay información importantísima. ¿Por qué? Porque yo lo asocio como si de repente tuvieras un antifaz aquí en los ojos, te lo quitan y llega el sol con todo, y entonces te lastima, o sea, el sol te lastima y no puedes ver, no logras. Entonces dices, me está lastimando. Entonces cuando cae esa máscara, cuando cae ese velo, cuando cae ese piloto automático y empiezas a entrar a conciencia y cada vez vas ganando conciencia y conciencia,
es ese sol deslumbrándote que te duele, pero ese dolor te va a ayudar a que puedas ir viendo cada vez más nítido y más nítido y más nítido. O sea, es importante, o vamos a decir, es necesario ese dolor para que yo pueda ver. Si yo tengo el antifaz y no atravieso el dolor o lo que me lastima, el que el sol me deslumbre, no voy a poder llegar a ver, no voy a poder llegar a esa nitidez. Entonces el dolor es uno de los vehículos más importantes en este mundo. La meditación es otro vehículo, los libros son otro vehículo, los rituales son otro vehículo que nos van a ir llevando de aldea en aldea. Y entonces este curso te va a dar todas estas herramientas, estos vehículos, estas estrategias, estos ejercicios, y te va a ir explicando en qué consiste cada una de las aldeas y cómo recorrer esas aldeas a tu tiempo, como tú quieras. Y va a haber una posibilidad de tener estas sesiones 1 a 1 conmigo, si es que así lo decides y lo necesitas, para ir recorriendo lo que tú necesites recorrer y para ir descubriendo lo que necesites descubrir, y vamos a ir avanzando. Y además de todo vas a poder tener tu propio mapa, el mapa de tu transformación. No sé si se vaya a alcanzar a ver en la cámara, pero lo que hice fue esquematizar este mundo de auténtica transformación, colocando estas aldeas, de tal manera que tú puedas ir viendo qué información hay y las puedas ir recorriendo y puedas ir mapeando. Al final es una radiografía tuya. Y si decides que te quieres quedar en esa aldea, o que te quieres salir, o que te quieres ir a la isla de la diversión, ahí lo vas mapeando, ¿no? Y entonces puedes ir viendo cómo vas y cómo vas avanzando y qué te está funcionando y qué no. Y entonces dices, oye, esto no me está funcionando, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo cambio? ¿No? Y finalmente, como parte de esto que estoy construyendo, voy a regalar un ebook que escribí con muchísimo cariño, donde desde el día 1 tú vas a poder entender a qué me refiero o qué hago en cada una de las aldeas, qué ejercicios puedes hacer y qué elementos son clave en esa aldea, porque a lo mejor hay cosas que tú dices, bueno, esto para mí tampoco es que me haga tanto sentido, o a lo mejor sí, y ahí es donde le tengo que dedicar más tiempo. Entonces, les voy a regalar este ebook. Este curso en línea se va a quedar grabado para que tú puedas entrar las veces que quieras, en el momento que quieras y cuando quieras. Y las sesiones de acompañamiento y de contención con la comunidad de auténtica transformación también van a estar ahí. Por ser el lanzamiento de este proyecto y de todo este mundo, esta vez voy a hacer la versión en vivo. Quiere decir que vamos a tener el curso en vivo, vamos a empezar el 20 de febrero del 2025 y vamos a ir teniendo las sesiones en vivo cada semana. Se van a quedar grabadas, así que si tú estás viendo este video y ya no es la fecha y ya no puedes estar en vivo, y no pasa nada porque el curso va a estar ahí y lo vas a poder ver y tomar las veces que quieras. Y si no estás en vivo, pero aún así tú dices, oye, necesito sesiones 1 a 1 o quiero contactar contigo, mis datos de contacto van a estar ahí. Yo voy a estar acompañando siempre en todo el proceso y voy a estar compartiendo no solo las herramientas que ya usé y los ejercicios que ya hice y todo lo que está ahí para que a ti te pueda funcionar, sino que además a lo largo de todo este tiempo, como parte del proyecto de auténtica transformación, voy a estar compartiendo el detrás de cámaras de cómo lo viví yo, de cómo lo experimenté yo, de qué me funcionó, de qué no, de cómo fue que atravesé cada una de estas aldeas, de cómo fue que me fui moviendo en cada uno de estos puntos, cómo fui dominando los vehículos. ¿Para qué? Para que puedas escuchar cómo lo fui no solo construyendo y el porqué de este camino, sino cómo lo fui viviendo y qué puede ser que a ti te resuene o qué puede ser que a ti pues, no te resuene y sea todavía más sencillo poder avanzar. Entonces, lo que te quiero contar es, para que tengas un poquito más de información, la aldea 1, yo la denomino el sendero de la claridad, porque ahí vas a descubrir de dónde vienes.
¿De dónde vienes? ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde empiezas a obtener información del sistema familiar, de los órdenes del amor, de tu linaje, de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos, de generaciones atrás. Y entonces puedes entender por qué hay veces que se repiten dinámicas, por qué hay falsas lealtades, por qué hay enfermedades, traiciones, abusos, bancarrotas, abortos, adopciones. Pero muchas veces es información que no necesariamente es muy fácil obtener o se vuelven tabúes o secretos ¿no? Entonces por eso ahí viene este entrenamiento de cómo poder entrar a esa aldea y qué pócimas puedes usar o hasta qué blindajes vas a poder usar. Y vamos avanzando en esta parte y en esa aldea también vamos a obtener información sobre tu nacimiento. ¿Qué pasaba cuando naciste, cuando ibas a nacer, los primeros años? ¿Qué pasaba en la vida de papá, en la vida de mamá? ¿Qué estabas viviendo? ¿Qué vivían ellos? ¿Cómo era tu entorno? ¿Cómo era tu contexto? Porque ahí hay información de muchísimo valor. Y de ahí nos vamos a la aldea 2. Algo que quiero compartir es que cada que entramos a una aldea y cada que salimos de otra aldea, siempre hay un ritual por hacer. Un ritual de agradecer y desde esa humildad estar dispuesta a recibir la información y a entrar al proceso. Y ya que salimos, es ese agradecimiento, dejamos lo que ya no nos corresponde, dejamos lo que no nos funciona y nos llevamos lo que nos favorece para ir a la otra aldea. Y en cada una de estas aldeas siempre hay una base de descanso, de integración, de pausas. Y yo siento que esto está haciendo, no me salgo de la aldea, pero ahí me quedo. Y cada una de estas estaciones tiene ejercicios que te pueden ayudar a ir integrando, a ir reconociendo, a ir aceptando y luego sales y vuelves a avanzar. Entonces, la aldea 2 tiene que ver con el despertar. Este despertar de conciencia, pero no en un despertar de 0 a 100, sino de empezar a entender quién soy. Ya vimos de dónde vengo, ya hay una claridad de dónde vengo, pero ahora necesito saber quién soy. Y para saber quién soy, nos metemos a entender qué pasaba en tu infancia, qué pasaba en la relación con papá, con mamá, qué pasó con todos estos temas, si hubo abuso, traición, trauma, humillación, rechazo, si el ambiente, el contexto, el entorno, cómo era. Y entonces ahí empezamos a trabajar y hacemos ciertos ejercicios con esta parte que le llaman el niño o la niña interior, que nos va a dar mucha información, que es inconsciente o esa parte que está dentro de ti, que tiene mucha información que muy necesariamente no la has visto o no la recuerdas o tú la recuerdas o la interpretas de diferentes formas. Y luego nos vamos a la parte de la juventud, de la parte adulta, de la edad hasta la que tengas, y empezamos a entender cómo es esa parte del carácter, el temperamento, la personalidad, esto que ya expliqué del pensamiento, sentimiento y acción. Y entonces yo tengo una personalidad que no es lo mismo que el temperamento ni el carácter, pero necesito reafirmar esa personalidad, porque si no soy esto que yo creo y pienso y siento que soy, entonces ¿quién soy? Entonces ahí empezamos a trabajar todo eso de tal manera que este sendero yo le llamo el sendero del despertar, porque vas a descubrir quién soy. Y luego nos vamos a la aldea número 3, que es el sendero de la creación. Vamos a preguntarnos con qué me identifico. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Estos pensamientos, estas creencias realmente son mías o no son mías? Estas emociones, ¿no? Lo que siento, ¿sí las permito o no? Conecto con mi cuerpo, tengo comunicación con mi cuerpo, estas emociones, esta enfermedad, lo que veo me gusta, acepto mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo está esta parte? Entonces, empezamos a trabajar tanto parte de pensamientos, de creencias, como la parte emocional y que nos llevan a actuar o que a veces no nos permiten actuar. Y vamos avanzando hasta el punto que llegamos en esta aldea, que para mí es un punto muy importante y fue uno de los más clave en todo el proceso, que es el momento de la rendición. Te rompes. ¿Por qué? Porque te das cuenta de todo lo que no eres y entonces te rindes, te rompes, sueltas,
sueltas todas estas estrategias, esto que siempre habías estado buscando, porque vamos a darnos cuenta que cuando hay una herida, viene algo que me amenaza y luego yo hago una estrategia para que no me lastime más. Entonces, vamos a ir al revés, vamos a ver de qué manera voy a liberarme de estas estrategias para poder evitar que me amenace y sanar la herida. Entonces, eso vamos a hacer en esta tercera aldea y nos vamos a rendir. Te voy a dar todas las herramientas para que puedas experimentar ese soltar, ese perdón, ese proceso de decir, esto no soy, me rindo y entonces empiezo a construir mi nueva versión. Y durante todo lo que voy a ir contando me va a gustar mucho, no se pierdan cuando hable del perdón, porque yo el perdón lo entiendo desde una parte energética. Y desde esa parte para mí fue muy revelador y muy poderoso el poder realinear mi energía, porque no es un perdón de la superioridad de yo te perdono y tú me perdonas, sino es un perdón de realinear esa energía y que pueda fluir. Voy a contar en un episodio del podcast de Auténtica Transformación todo lo relacionado con el perdón. Antes de pasar a la cuarta aldea, aquí lo que yo puse fue una estación de contención. Esa estación está en la aldea neutra porque puedes entrar las veces que quieras, pero es esta estación de asentimiento y de contener y de integrar todo lo que estás viviendo. El proceso de romperse y de rendirse es uno de los procesos más duros por el que al menos yo he atravesado. No es tocar fondo como tal para mí, sino romperte. O sea, una cosa es tocar fondo y decir, puta, ya estoy aquí y ya no hay más para abajo. Y otra cosa es rendirte a algo más allá de ti, a esa fuerza superior, esa conciencia universal que es la que nos guía, la que nos mantiene vivos, la que nos tiene aquí, rendirte ante eso y decir, aquí estoy. Y entonces ahora sí, tomar el control de ese vehículo y decir, no, es como si estas 3 aldeas fueran el entrenamiento para cómo manejar, qué pasa si haces esto, qué pasa si haces lo otro, dónde están los botones, dónde está la palanca, cómo es la velocidad, ¿no? Te enseño cómo ir descubriendo tu propio vehículo, ¿no? Y ya que te rendiste, entonces ahora sí es, dale, o sea, arranca, vas con todo, ya sabes cómo operar el vehículo, ya sabes qué te duele, qué no, cómo vas a maniobrar, qué sí, ahora sí dale. Entonces esta estación intermedia es la que te va a ayudar a decir, sí, ya está, sí, ok, va, y entonces nos vamos a la cuarta estación. La cuarta estación tiene que ver con qué es esto que siento, qué es esto que estoy sintiendo y ahora sí empezar a construir tu verdad, a empezar a construir tu esencia, empezar a decidir qué es esto. Y estas emociones, ¿cómo las voy a proyectar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo voy a poner los límites? Y entonces empiezas ahora sí a construir tu versión. Esta versión que va a ser como tú quieras, con tu propio esquema, con tu propio referente, lo que no es tuyo, lo que sí es tuyo, lo que quieres y demás. Y luego nos vamos a la quinta, que es el momentum, que es cuál es mi verdad. Y entonces ahí empezamos con toda esta parte de liderazgo, de liderazgo en mí, de liderazgo hacia mis áreas. O sea, soy líder de mi propia vida, pero entonces ahora también puedo liderar mis relaciones, puedo liderar cómo establezco toda mi parte familiar, cómo me vinculo o me relaciono con la parte profesional, cada uno de estos temas que nos involucran o con los que compartimos y convivimos, ¿cómo puedo ser líder de mi propia vida y entonces liderar todas estas áreas? Y ahí viene la parte de cuál es mi verdad y qué quiero compartir y cómo la voy a compartir. Entonces, ahí es donde descubres ¿para qué estás aquí? O sea, ¿qué es eso que hoy te mueve? ¿Qué es eso que hoy te apasiona? ¿Y cómo puedes dejar ese legado
y literal actuar sin piedad, o sea, vas con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes hacia dónde vas, ya sabes que tienes, ya traes todas tus armas, tus herramientas, todo. Esta es mi verdad y voy hacia allá. Y entonces actúas y la rompes. Y finalmente nos vamos a la sexta aldea, que es el momento de conexión, es el sendero para conectar con yo soy la que soy, que tiene que ver con toda esta parte espiritual profunda, con toda esta conciencia universal, en donde te das cuenta que todos somos parte de un todo, que es una ilusión de la separación, la que siempre estuvo haciendo ruido, la que siempre estuvo ahí acechando, ¿no? Y entonces conectamos con la fe, con la gratitud, con el amor, con los dones, con los talentos, con el Dharma. Y a partir de ahí empezamos a tener esta plenitud, esta paz, esta estabilidad. Y entonces alineamos todos nuestros cuerpos, todos nuestros elementos, ¿no? Espíritu, mente, cuerpo, emociones, de tal manera que ese vehículo vaya en la misma línea, alineando todo, la energía estable. Que en algún momento pase algo, ok, ¿no? Pero no tiene por qué desestabilizar todo lo, ¿no? Como cuando vas manejando, o sea, hay veces que vas a tener que esquivar algo, pero sabes a dónde vas, sabes cuál es el punto al que quieres llegar y sabes cómo poder ir de una manera. No es lo mismo ir de un punto a otro en un coche que está destartalado, que se jalonea, que no trae, a ir en un coche sumamente confortable, que va, que llega sin ningún, ¿no? Entonces, no sabes qué puede pasar en el camino, pero tú vas y lo vas disfrutando, lo vas gozando ese camino, vas logrando cosas cada vez más, vas construyendo cada vez más. Y entonces ya que sales de esa aldea, porque vas todavía en la aldea construyendo esto, llegas a la última estación y la última estación es la del amor y del orden, ¿no? Ya tomé mi lugar y puedo estar en amor, actuar en amor, vivir desde el amor y elevar la conciencia. Y cuando elevamos esa conciencia, cada vez vamos a poder llegar a esas sutilezas y a esa idea o a esa imagen o a ese sueño que siempre teníamos, pero desde otro punto, no desde la carencia, no desde el miedo, sino desde el amor. Y desde el amor vamos a poder construir y expandirnos y disfrutar. Y entre más personas estemos en ese nivel de conciencia y elevemos esa conciencia, más vamos a resonar y entonces los resultados van a estar ahí. A mí me encanta este sueño y esta idea de pensar qué pasaría si este mundo, no el de auténtica transformación, sino este mundo en el que estamos, cada vez eleváramos más nuestro nivel de conciencia, obtendríamos resultados muy diferentes a los que hoy tenemos. Nuestra realidad sería muy distinta a la que es el día de hoy. Entonces, este es el mundo de auténtica transformación. Esto es como lo voy a ir compartiendo. Esto es lo que te estoy dando. Va a haber muchos otros elementos. Creé un podcast donde voy a ir compartiendo también, va a haber cápsulas, va a haber talleres, va a haber una serie de elementos que van a poder complementar, pero el tablero, la base de este mundo, la base de este camino son estas 6 aldeas que acabo de compartir. Y algo que también para mí en esta congruencia de entendimiento era muy importante es darme cuenta que yo hoy, de uno de los temas que creo que es también una columna vertebral, pero que por mi condición no me sentiría ni siquiera con el derecho de hacerlo, ¿no? Porque no lo soy, no soy mamá. Entonces no puedo hablar de ese tema y no quisiera hablar de ese tema porque va en incongruencia con lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, hoy, con base en las experiencias que he compartido con personas que son mamás y que han tenido la confianza de abrir todo lo que le está pasando y lo que le está viviendo y todo, creo que el tema de la maternidad es algo muy importante porque además, ya que nos adentremos a esto, se van a dar cuenta cómo el tema de esta energía de creación, de amor incondicional, de la parte materna, de crear vida,
tiene una relevancia brutal. O sea, por eso digo que es una columna vertebral en todo esto. Sin embargo, yo carezco de esa experiencia porque no he experimentado el ser mamá. Entonces, para complementar este mundo de auténtica transformación, yo decía, ¿cómo lo vas a hacer? Porque hay algo que no está ahí y que es muy importante que lo integres, ¿no? Entonces decidí que en este podcast de auténtica transformación iba a generar una serie de entrevistas a mujeres que hoy están en esta parte de la maternidad, cómo la están viviendo y que nos ayuden a ir entendiendo ahora desde la parte de mamá cómo es recorrer estas 6 aldeas, porque definitivamente para mí no puede ser en lo absoluto lo mismo porque no he experimentado esa parte en la vida. Sin embargo, el haber sido madre es algo que seguramente enriquece muchísimo más este mundo y este proceso, y la manera en la que encontré que podría sumar es eso, que las mujeres que hoy ya son mamás y tengan la apertura y la confianza de poder compartir en esta comunidad, nos puedan ir diciendo desde esa experiencia de mamá cómo han vivido estas 6 aldeas o cómo ha sido su transitar en esto, ¿no? No es lo mismo una mamá que tenga un bebé o una hija, un hijo recién nacido, a alguien que ya, por ejemplo, mi mamá, que tiene pues ya recorrida su parte y además lo vive conmigo. Entonces, para mí eso era muy importante, me estaba como haciendo falta porque decía, es que lo vas a contar desde ti, desde lo que tú has vivido y desde cómo lo has transitado, pero ese punto que hoy no lo tengo, no lo he experimentado y no me atrevería en lo absoluto a hablar de eso porque no lo he vivido. Entonces, dentro de todo lo que voy a hacer es ese podcast para poder sumar esta experiencia de quien sí hoy es mamá y cómo lo vive y cómo lo percibe y cómo lo puede ir integrando si es que tiene la oportunidad. Así que, sin más, yo te diría, si tú eres una de esas personas que dice, a mí esto del crecimiento personal, esto de ir a terapia, ir a sesiones, adentrarme, escucharme, meditar, cuestionar o siquiera tener una conversación con, no es lo mío, yo te diría, ok, está bien. Sin embargo, no te predispongas, no prejuzgues algo que no has probado. Yo te invitaría, prueba, entra al curso de Inner Glow, que es como lo denominé, y ve lo que significa cada aldea, ve lo que se trabaja en cada una de las aldeas, ve lo que se experimenta en cada una de las aldeas, aplica ejercicios, haz las meditaciones, utiliza los rituales que te hagan sentido, identifica si a lo mejor tú piensas que estás en piloto automático, pero resulta que a lo mejor no, a lo mejor ya estás en alguna de estas aldeas y ni cuenta te has dado. Pero también por otro lado, si tú entras, cruzas, haces todo y al final sales y me dices, a mí esto no me funcionó, esto es una farsa, me estás timando y además a mí no me ayudó en lo absolutamente nada, al contrario, yo siento que esto, yo te voy a regresar tu inversión, porque esto no es para mí, esto es para que tú puedas tener más herramientas para entonces maniobrar este otro vehículo. Pero si tú me dices no, yo te voy a regresar la inversión. Y si tú me dices, yo soy de esas personas que prefiero quedarme en mi zona de confort, seguir peleada con todo el mundo, seguir en el victimismo, tener relaciones tóxicas, seguir siendo amenazada y amenazar a otros, actuar desde el miedo, pelearme con todo el mundo, imponer mi voluntad, competir, querer lo que otros tienen, todo esto que ya conté, aquí no se juzga a nadie, cada quien es libre, por eso lo dije hace rato, cuando alguien dice si yo pude, tú puedes, yo no soy de ese pensamiento porque creo que cada quien venimos aquí a esta vida a experimentar y a recorrer un camino distinto, únicamente te comparto algo que a mí me funcionó. Y si decides que sí, que estás lista, que estás listo, te veo el 20 de febrero del 2025 que comenzamos el curso de Inner Glow. Y sin más, ahí te veo. Me va a encantar poder ser
ese acompañante en tu proceso de transformación y descubrir y conocer a tu versión más auténtica, rompiéndola en esta vida, conectando desde la abundancia, desde el amor, desde la prosperidad, desde la paz, desde la plenitud y viviendo una vida plena en amor con lo que tú quieras para lo que a ti sea tu estándar más alto de esta vida. Así que sin más, ahí te veo.